Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia, ven. Buenas noches, queridos hermanos, que Dios nos bendiga a todos. Vamos a dar inicio a esta clase doctrinal, pero para eso vamos a hacer una oración inicial para poner toda esta adoración, todo lo que queremos hacer en este día, como es alabarlo y glorificarlo y escuchar esa poderosa palabra. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Bendito Dios de los cielos, la gloria y la honra te damos hasta este momento. Dios todopoderoso, grande en misericordia, a esta hora te damos gracias, Señor, por la vida y la salud que nos regalas. Te damos gracias, Señor, por esta hermosa noche de clase doctrinal, donde vamos a escuchar esa palabra de poder, donde vamos a cantar, donde vamos a orar también. Bendice a todos los hermanos que vamos a tener aquí participación, que tú seas con todos nosotros, para que podamos honrar y glorificar ese poderoso nombre tuyo, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Sé con el que está presidiendo, sé con el que va a cantar esas alabanzas preciosas, sé con el que va a llevar tu poderosa palabra, y sé con todos los que nos encontramos aquí y los que nos encontramos en nuestros hogares, en esta plataforma virtual, en esta plataforma digital. Bendito y alabado sea por siempre, Señor. Quédate con nosotros desde el principio hasta el final. Escuchemos esta clase y apoderémonos de ella. Miremos todos los textos, estemos atentos con cuadernos, con lapicero, apuntando todo, para que nosotros, además de ella, la podamos estudiar en nuestros propios hogares una vez que sea instruida esta clase. Bendito y alabado sea, Señor. Y a través de Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, te lo pedimos y te damos las gracias infinitas. Amén. Gloria a Dios. Hemos hecho esta primera oración donde nosotros vamos a adorar al Señor en espíritu y en verdad a través de estas bellas y lindas alabanzas dedicadas a nuestro Dios para magnificar su nombre. Y vamos a abrir en el libro, en el himnario, el 458, que se titula Eres todopoderoso. El Señor es todopoderoso. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Y vamos a entonar el 458. Eres todopoderoso. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor. Y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Amén. Gloria a Dios. Amén. El Dios todopoderoso. Nos vamos a ir ahora al libro de canto y vamos a cantar. El 138 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? El que sigue, el 139. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar.
y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, sobre ti, sobre ti, sobre ti fijaré mis ojos sobre ti fijaré. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hemos alabado a nuestro Dios Todopoderoso con estos himnos y cánticos espirituales y vamos a hacer una oración para poner en las manos de nuestro Dios al atalaya, al que va a llevar esta clase. Esta clase la va a llevar nuestro hermano Ricardo Romero y lo vamos a poner en sus manos para que él pueda recordar todo lo que él ha estudiado. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre bendito, Padre poderoso, Dios de gloria, a esta hora venimos ante tu presencia, Señor, pidiéndote la bendición para nuestro hermano Ricardo Romero. Él es el que tú escogiste, Señor, en esta noche y en las clases venideras de los próximos viernes para instruirnos en esa clase doctrinal acerca del día domingo, primer día de la semana. Sé tú con nuestro hermano Ricardo, hazle recordar todo lo que él ha estudiado, que él se pueda preparar, así como el día de hoy y los subsiguientes viernes que siguen. Bendito y alabado sea, Señor, dale la sabiduría, Señor, dale que él pueda recordar todo lo que él ha estudiado y que nosotros como iglesia, que recibamos esa palabra, que estemos receptivos, que aprendamos cada día más para poder contender y poder defender ese primer día de la semana, porque el día sábado ya quedó clavado en la cruz, Señor. Bendito y alabado sea, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, te lo pedimos y te damos la gracia infinita. Amén. Ya una vez que hemos orado por nuestro hermano Ricardo Romero, lo invitamos a que pueda pasar y ocupar este lugar y que nos enseñe de esa clase del primer día de la semana. Con nosotros, nuestro hermano Ricardo Romero. Muy buenas noches, Iglesia de Cristo en Vía Alemania y amigos que nos honran a través de esta plataforma digital. Un viernes más en el cual nos damos cita para un nuevo estudio que Dios ha preparado para edificación de nuestras vidas. Dios en esta noche ha preparado un tema en el cual estaremos estudiando y meditando los siguientes minutos, titulado La adoración dominical, el primer día de la semana. La adoración dominical, el primer día de la semana. Todas las congregaciones en el tiempo nuevo testamentario, observaban cada semana un día común de reunión, aparentemente llamado el Día del Señor, aparentemente llamado así. Aunque los primeros cristianos en realidad tenían la excelente costumbre de reunirse, óigase bien, de reunirse siempre cada día en el templo y en las casas, a como lo dice Hechos capítulo 2 versículo 46, que dice que perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían todos juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos tenían un día especial, un día muy especial de mucha importancia para ellos. ¿Por qué razón? Porque en ese día ocurrieron grandes acontecimientos, ocurrieron grandes cambios que transformaron la vida de miles de personas. Ellos tenían ese día en el que se reunían a recordar, a hacer remembranza de esas transformaciones que hubieron en sus vidas. Aparte de eso, el escritor al libro de los Hebreos, él mandó a sus lectores, los cuales eran cristianos judíos. Eran cristianos judíos de muchas partes del mundo en el que habían, que observaran y que guardaran el día de reunión sin faltar y sin fallar a ninguna de sus reuniones.
Eso lo podemos ver en Hebreos capítulo 10, versículo 25, cuando el escritor le incentiva y dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Otros pasajes en la Biblia nos enseñan y nos muestran qué día se congregaban los primeros discípulos. Escuche bien, ¿qué día era el que se congregaban los discípulos, los primeros discípulos? Y podemos irnos a Hechos capítulo 20, versículo 7, donde nos dice que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir, ¿qué cosa? El pan. Pero Pablo, que tenía, dice, que salir al día siguiente, les enseñaba y alargó el discurso hasta la medianoche. Otro texto, como Primera de Corintios capítulo 16 versículo 2, nos enseña que el primer día, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. Con esta breve introducción y estos textos, nos podemos dar cuenta qué día era que los discípulos se reunían, qué día era lo que la iglesia, la comunidad cristiana se reunía, cuál era el propósito, el objetivo y el fin para reunirse. ¿Qué día era? El primer día de la semana. Más adelante nosotros vamos a ver en el estudio cuál era el propósito de reunirse y por qué reunirse, y tenemos que reunirnos el primer día de la semana. Más adelante vamos a ver ese estudio, pero es nuestro propósito, estimado amigo, es nuestro propósito poder llegar a valorar el domingo, el primer día de la semana, así como Dios lo demanda. Vamos a valorar. Vamos a ver cuál es la importancia de reunirnos el domingo, el primer día de la semana. Aparte de esto, en este estudio vamos a aprender de manera clara y concisa, que el día domingo no era el reposo del cristiano. Hay quienes equivocadamente le llaman también el reposo cristiano. No, sino que era un día en el cual era de mucho regocijo, de mucho gozo, de tener la comunión con Dios, con los hermanos, de celebrar y tener esa fiesta espiritual, esa comunión con nuestro Dios Todopoderoso. De esa forma, nosotros nos vamos a dar cuenta de que eran actividades físicas, había mucha actividad física, sobre todo mucha actividad espiritual, que encerraba esa fiesta, ese reunirse, ese primer día, toda la comunidad cristiana unidas, regocijándose con nuestro Dios. Hoy en día, estimado amigo y estimado hermano, hay agrupaciones religiosas que verdaderamente aún siguen guardando el sábado. Siguen con el día de reposo. Siguen con ese tipo de actividades y prácticas. ¿A quiénes me refiero? Con todo respeto, con el objetivo de querer ofender a nadie, desde ya les pido disculpas por ponerlos de ejemplo. Los señores y religiosos del grupo adventista del séptimo día, los señores adventistas del séptimo día, ellos actualmente siguen guardando el día sábado, reposando, guardándolo. Pero leímos de introducción unos textos en el cual nos dice y nos aclara Dios qué día la iglesia empezó a reunirse. Cuando ya se formaba la iglesia allá en Pentecostés, unos 3,000 personas que fueron bautizadas. Y ahí inició la comunidad cristiana. Ahí nació la iglesia. Ahí nació la iglesia de Cristo. ¿Qué día se reunieron ellos? Leímos unos textos. Pero hay quienes siguen guardando el día sábado.
Yo pregunto, ¿será que eso está vigente actualmente? ¿Será que tenemos que practicarlo realmente? ¿Será de que Dios aprueba esa práctica? ¿Será de que Dios está contento de que se siga guardando el sábado? ¿Será de que Dios está diciendo, muy bien, excelente, yo autorizo de que el sábado se siga guardando, conocido también como el séptimo día? Para aclarar estas preguntas, vamos a irnos a la Biblia, a la luz de la Biblia, que sea ella, que es la palabra de Dios, la que nos va a aclarar y nos va a dar la verdadera respuesta, porque esa respuesta viene de parte de Dios, que es su palabra. Y vamos a irnos al primer punto. ¿Por qué el día de reposo o sábado ya no es dado para el pueblo cristiano? Conocido el día sábado, como dije, como el séptimo día. ¿Por qué ya no es dado para el pueblo cristiano? Estaré argumentando breve y sencillamente algunos puntos, algunas razones por qué el día de reposo ya no es importante para el cristiano. Ya no lo debemos de cumplir, ya no lo debemos de guardar. Primero, el pacto que incluyó el mandamiento del sábado o día de reposo o séptimo día conocido fue hecho solamente con el pueblo de Israel. Amados hermanos, yo y amigos, yo estaré citando algunos textos, pero hay algunos que te voy a decir, solo léelos, escríbelos y los estudias en tu casa. Y estaremos leyendo algunos por factor tiempo. Por lo menos Éxodo capítulo 20 versículo 2, anótalo y lo lees en tu casa. Y estaremos leyendo Deuteronomio capítulo 5 versículo 1 al versículo 3. Dice así: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. ¿Cuántos pueblos habían reunidos en el monte Sinaí? ¿Cuántos pueblos estaban ahí presentes esperando de que Moisés bajara con los mandamientos? Que Dios iba a hacer ese pacto con ese pueblo. ¿Cuántos sabían? Dice la Escritura que solo estaba el pueblo de Israel. Solo el pueblo de Israel. Cuando Moisés baja del monte Sinaí y traía en sus manos, dice, las 2 tablas de la ley. Pero ese pacto, aclara Moisés, y le dice al pueblo de Israel, ese pacto no lo hizo Dios con nuestros padres, con Abraham, con Isaac, con Jacob. No, escúchenlo bien, grábense bien, dice, lo que les estoy hablando, le dice Moisés, sino que ese pacto lo hizo con nosotros, los que hoy estamos aquí vivos. Ese pacto no fue con todo el resto de población, países que en ese mundo, en ese momento, en ese tiempo, conformaban el mundo entero, sino que fue con un pueblo específico que hizo ese pacto, con el pueblo de Israel. Número 2, Israel fue mandado a guardar el sábado cuando salieron de la servidumbre de Egipto. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 5, versículo 15, dice así: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual tu Dios te ha mandado que guardes el sábado. Entonces, el sábado Dios
le pide al pueblo de Israel, orienta y ordena que lo tiene que guardar. Pero ¿cuándo lo tenía que guardar? ¿O hay otra pregunta antes de eso? ¿Será que el pueblo de Israel, cuando estaba cautivo, preso allá en Egipto, guardaba el día sábado? No hay ninguna historia bíblica ni extrabíblica en la cual nos aclare y nos exprese y nos enseñe que los egipcios permitían que el pueblo de Israel guardara el día sábado, siendo ellos esclavos. No hay ninguna historia extrabíblica que nos diga eso, en ningún momento. Fue dado que lo guardaran cuando ellos salieron de allá, cuando Dios los sacó y les dio la libertad y los sacó de Egipto. Es ahí donde le dio esa orden, ese mandamiento. Punto número 3. Al darle el sábado Dios al pueblo de Egipto, Dios usó el mismo día en que Él había descansado y había hecho todo. Dice aquí, y había trabajado en la creación. Anote, estimado hermano, y lo lee en su casa, Génesis capítulo 2, versículo 3. Y vamos a leer Éxodo capítulo 20, versículo 8 al versículo 11. Y dice así: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda la obra. Pero el séptimo día, que es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. En la mente de Dios estuvo que la misma práctica que Él realizó cuando allá el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban trabajando en la creación de este mundo. Cuando todo lo estaba ordenando, porque este mundo era un desorden lo que había. Y empezó Dios a trabajar en él. Y allá en Génesis nosotros leemos en el capítulo 1 y capítulo 2, leemos que Dios en 6 días hizo todo lo que existe. Y vio que todo lo que había hecho era bueno. Todo. Y descansó el séptimo día. Con ese mismo pensamiento, Él les transmite al pueblo de Israel eso mismo. 6 días vas a trabajar y el séptimo lo vas a descansar. Me lo vas a ofrecer a mí, porque yo lo he santificado. Nadie puede hacer ningún tipo de trabajo el día sábado. Eso es lo que enseñaba, eso es lo que enseñó Dios en la ley, en el pacto que hizo con el pueblo de Israel. Nadie podía trabajar. Lo que tenían que hacer lo hacían desde un día antes, ya lo dejaban preparado, podemos decir desde el día viernes, porque el sábado era sagrado, era para Dios. Punto número 4. Puedes leer también, estimado hermano, para llevar siempre la idea de este punto, Deuteronomio capítulo 5, versículo 15, que ya lo leímos. Anótelo. Punto número 4. El sábado no fue dado o revelado hasta que Dios dio la ley en el monte Sinaí. Lee Éxodo capítulo 20, versículo 10 en tu casa, anótelo, que ya lo acabamos de leer. Vamos a leer Nehemías capítulo 9, versículo 13 y versículo 14. Dice así la palabra de Dios: sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Les ordenaste guardar tu santo sábado y por medio de Moisés tu siervo les prescribiste la ley y mandamientos y estatutos. El sábado fue revelado, dice, a ellos en el monte Sinaí.
fue algo en el cual Dios fue directamente con el pueblo. Ya cuando Él los sacó de Egipto, fue que Él les dio esas leyes, esos estatutos, esos mandamientos. Y dentro de ese paquete que Dios le entregó, que ellos tenían que cumplir, iban el guardar el sábado. Yo te estoy dando solamente lo que Dios está hablando, quiénes realmente son los que deben de cumplir, tenían que cumplir, mejor dicho, el día sábado. Por eso estamos aclarando la pregunta, ¿realmente hoy está vigente esto? ¿Realmente lo tenemos que cumplir? Pero estamos viendo que Dios nos está hablando y nos está aclarando a través de la palabra de Dios quiénes eran los autorizados, por decirlo así, a cumplir verdaderamente el día sábado. El sábado fue una señal entre Dios y los hijos de Israel, no con todas las naciones. Vámonos a Éxodo capítulo 3, versículo 12 al versículo 17. Usted lo puede leer en su casa y solo haré un breve resumen de estos textos. Jehová dijo a Moisés las siguientes palabras: guardaréis mi sábado, lo santifico. El que profane y trabaje el sábado morirá, porque en 6 días trabajarás, el séptimo descansará. Será una señal entre mi Dios y los hijos de Israel. Sigue confirmando que tenían que trabajar 6 días y el séptimo día, que es el sábado, tenían que guardarlo. Pero aquí hay una parte muy importante que nos aclara Dios. ¿Para quiénes era esta señal? ¿Para todos los pueblos que en ese entonces conformaban la tierra? ¿Para quién era esa señal y ese cumplimiento de ese mandamiento? ¿Lo tenemos que cumplir nosotros actualmente el día de hoy? ¿Eran para todas las naciones del mundo? ¿Por todas las generaciones? ¿A todos los seres humanos? No. Dice Dios acá en Éxodo, está hablando que era una señal entre mí, entre yo, entre Dios, entre Jehová Dios. Entendamos, entre Jehová Dios y los hijos de Israel. ¿Hay alguna duda en base a eso? ¿Hay algún enredo en base a eso? Un pacto entre Dios y los israelitas. Puede leer en tu casa también, estimados hermanos, Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Anótalo y escríbelo. El antiguo pacto, que incluyó los 10 mandamientos, fue hecho con Israel cuando salieron de Egipto. Lee en tu casa Malaquías capítulo 4, versículo 4, en tu casa. Y vamos a leer Primera de Reyes capítulo 8, versículo 9 y versículo 21. En el arca no había cosa alguna sino las 2 tablas de piedra que ahí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo un pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Aquí vuelvo a rectificar que no había ningún pacto cuando ellos estaban esclavos allá en Egipto, sino que Dios lo hizo cuando Él los sacó y les dio la libertad y se conducían por el desierto hacia la tierra prometida que Dios le había dicho a ellos y le había prometido que los iba a conducir y los iba a llevar. Y entonces dice, ahí solo habían 2 tablas de piedra que ahí había puesto Moisés, dice, en Horeb, que es lo que él traía, donde Dios hizo ese pacto con los hijos de Israel. Deuteronomio, con el pueblo de Israel, sí. Ahora, la ley del código escrito con sus decretos fue clavada en la cruz. Pero antes de eso, lee en tu casa y escribe los siguientes textos. Deuteronomio capítulo 4, versículo 13. Y Deuteronomio capítulo 9, versículo 11. Ahora, hermano, esta ley iba a tener su fin. Esta práctica de guardar el sábado iba a tener su fin. Iba a terminar. Iba a llegar el momento en que tenía que cesar. Sería abrogada y reemplazada por el nuevo pacto. Por un nuevo pacto.
Y Jeremías, el profeta Jeremías, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, él profetizó las siguientes palabras. Jeremías capítulo 31, versículo 31 al versículo 34, dice las siguientes palabras. En resumen, dice lo siguiente: dice Jehová, vienen días en los cuales haré un pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, pero este será el nuevo pacto con la casa de Israel. Pondré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dice el profeta Jeremías, en los próximos días, dice Jehová Dios, que ese pacto lo va a cambiar por otro. Ya no va a ser ese pacto que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, en esas 2 tablas de piedra que ahí estaban escritas. No, lo voy a cambiar por otro. Porque ese nuevo pacto que yo voy a hacer, lo voy a poner mis leyes, dice, en la mente de cada uno de ustedes. Y en el corazón serán sembradas. Ya Dios estaba empezando a preparar el terreno para cambiar ese pacto totalmente. La ley del código, escrito con sus decretos, fue clavada en la cruz. Fue clavada en la cruz. Y el sábado, por eso, ya el sábado ya no puede atar a ningún creyente, mucho menos a los propios judíos. Ya no pueden seguir con esa práctica. ¿Qué dice? Dijo Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 14 al versículo 16. Colosenses capítulo 2, versículo 14 al versículo 16 dice lo siguiente. Ya estamos terminando, estimado amigo, ya estamos en lo último. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó en medio, clavándola en la cruz. Y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábado. Amados hermanos, está claro lo que se anunció, que iba a haber un cambio de pacto, que ese pacto ya iba a dejar de tener su validez. Llegó a su fin. ¿Y cuándo llegó a su fin? Cuando Cristo murió en esa cruz. Ahí los clavó, ahí los exhibió, ahí terminó todas las leyes, preceptos y mandamientos del Antiguo Testamento. La ley de Moisés, que fue establecida y dirigida solamente al pueblo de Israel, ahí terminó la práctica de guardar el sábado, el séptimo día. Ahí dejan de tener validez. Deja de tener totalmente validez, porque el mismo profeta Oseas, vea lo que dijo el profeta Oseas en el capítulo 2, versículo 11 y versículo 23. Dijo lo siguiente: haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus sábados y sus solemnidades. Las sembraré para mí en la tierra, tendré misericordia de lo Ruama, y diré a lo Ammi: tú eres mi pueblo. Y él dirá: Dios mío. ¿A qué se estaba refiriendo el profeta Oseas? El profeta Oseas se estaba refiriendo a que él estaba declarando que el sábado, con todas sus observaciones, con todas sus prácticas que tenían, iba a cesar cuando los gentiles llegaran a ser pueblo de Dios. Iba a desaparecer totalmente. El sábado ya no iba a tener ningún tipo de validez, ni se tiene que estar practicando totalmente nada, porque ya fue muerto. Mejor dicho, el pacto caducó. Los cristianos han muerto a la ley de los 10 mandamientos. Ya los 10 mandamientos establecidos allá en el antiguo pacto, que los leemos nosotros en el Antiguo Testamento, ya no los tenemos que practicar. Todas esas leyes que encerraba, y ustedes pueden leer, estimado hermano y amigo, Romanos capítulo 6, versículo 14, y Romanos capítulo 7, versículo 4 y versículo 6. Aquellos que quieren ser justificados por la ley, quieren seguirse justificando, dada en el monte Sinaí, y quieren seguir practicándola, y están atados a ella. Déjeme decirte, estimado hermano,
que están separados de Cristo y han caído de la gracia de Dios. Así lo dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 1 y versículo 4. Dice así: está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Estimado amigo, estimado hermano, estimado amigo, Dios nos ha hablado en esta primera parte y nos ha aclarado qué día ese que tenemos la iglesia se reunía, los primeros discípulos, los primeros cristianos. ¿Por qué ya no debemos nosotros de cumplir y estar bajo los mandamientos, leyes y preceptos que estableció Dios con Moisés, que fue dedicado, fue hecho directamente para el pueblo de Israel? Fue mandado esas leyes y esas prácticas para el pueblo de Israel, porque Dios hizo ese pacto directamente con ese pueblo. Realmente, dice la palabra que ese pacto tenía que, lo daban por viejo. Y cada pacto que se da por viejo, cada ley que se da por viejo, tiende a desaparecerse. Y esa ley desapareció. Ese sábado ya no se debe de practicar. Estimado amigo religioso, que aún sigues atado a esas prácticas. Dios nos ha dado los elementos y nos ha dado los textos. Él nos ha hablado, en el cual nos aclara que ya el sábado ya no tiene validez. Murió en la cruz del Calvario esa ley, ahí quedó clavada en la cruz. Y ahora hay un nuevo pacto. Ya no vivimos bajo la ley de Moisés. Ahora vivimos bajo el nuevo pacto. ¿Y cuál es el nuevo pacto? La ley, la gracia. Vivimos bajo la gracia de Dios. Esa es la que ahora tiene validez. Y dentro de la gracia, dentro de ese nuevo pacto, dentro de esas nuevas leyes, es el primer día de la semana que el creyente, que el cristiano, que la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, la iglesia del Señor, se tiene que reunir para darle honra y gloria a nuestro Dios. Vamos a seguir con este estudio, si Dios lo permite, el próximo viernes, si Dios no ha venido y nos tiene aún con vida, estaremos analizando el siguiente tema: razones del por qué los cristianos nos reunimos el primer día de la semana. Si es la voluntad de Dios, estimado hermano, estimado amigo, nos veremos en la próxima clase. Que Dios nos bendiga. Hemos escuchado esa poderosa palabra de parte de nuestro Dios, esa introducción que ha hecho nuestro hermano Ricardo. Una introducción que la necesitamos para poder comprender esta poderosa clase. Muy fructífera para nosotros en nuestra vida. Vamos a seguir adorando el poderoso nombre de nuestro Dios. Y los invito a que abramos en nuestros himnarios. En el 136 dice: respóndeme cuando clamo. Sabemos que nuestro Señor nos responde siempre cuando nosotros le clamamos. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia me hiciste ensanchar. Cuando estaba en angustia me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Tú diste alegría a mi corazón. Tú diste alegría a mi corazón. Alza sobre nosotros la luz de tu rostro. Alza sobre nosotros la luz de tu rostro. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Ten misericordia de mí
y oye mi oración. En paz me acostaré y así mismo dormiré. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Amén. Vamos a cantar otro cántico. Dice, vamos escalando peldaños. Nosotros sabemos como cristianos que nosotros debemos de escalar, que no nos debemos de quedar ahí estáticos. Debemos de escalar cada día más esos escalafones, esos peldaños espirituales en nuestra vida. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, llevamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, llevamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. A veces me siento débil, ya no quiero escalar. Alzo mis ojos al cielo y Cristo fuerzas me da. A veces me siento débil, ya no quiero escalar. Alzo mis ojos al cielo y Cristo fuerzas me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Amén. Gloria a Dios. Bendito y alabado. Vamos a hacer una oración, ¿verdad? Por conclusión de esta clase doctrinal. Y vamos a pedirle a nuestro hermano pastor, nuestro hermano Calero, nuestro hermano Ramón Rocha Calero, para que él nos eleve en esa oración, pidiendo por los enfermos en general, pidiendo por Nicaragua para Cristo el día de mañana, pidiendo por esa pandemia que está afectando al mundo, pidiendo también por nuestro país que se encuentra en problemas y pidiendo por toda la iglesia para que nosotros podamos seguir adelante. Bendito y alabado sea Señor en este día, y puede ocupar este lugar nuestro hermano anciano Ramón Rocha Calero. Les invito a que oremos, amados hermanos y hermanas, amigos que se encuentran aquí reunidos, para darle las gracias a nuestro Dios. Padre Santo, en esta preciosa noche estamos suplicando que recibas nuestro agradecimiento por esta clase que hemos recibido. Gracias, Padre, porque usted ha preparado personas como nuestro hermano Ricardo, y también, Padre, con nuestro hermano Edgar, que presidió y cantó, llevó los cánticos. Bendícelo a ellos y bendice allí detrás de cámara a nuestro amado hermano Daniel Ramos. Suplicamos en esta hora, Padre Santísimo,
que bendiga a todos y cada uno de aquellos hermanos y hermanas que suplican a usted, Señor, por su salud. Bendígalos, Padre Santísimo. Tú sabes las dolencias, tú sabes los órganos que tienen enfermos, los aparatos, tú sabes porque nos hiciste a nosotros mismos, Señor. Tú eres, además del doctor, eres nuestro hacedor. Así que, Señor, con toda confianza, todos los hermanos acuden a usted para que usted los sane, Señor, le dé esa salud que tanto anhelan. Cualquier dolencia, Señor, tú lo sabes y las conoces muy bien, que el mejor médico del mundo que pueda haber en este mundo, Señor, tú eres el médico de los médicos, Padre amado. Rogándole bendición también para el programa Nicaragua para Cristo, que usted lo bendiga, Señor. Podamos siempre estar atentos, recordando, para que podamos mirarlo y compartirlo con los demás, Padre amado, con nuestra familia principalmente, con nuestros amigos y vecinos. Rogamos también, Padre amado, por esta situación que acontece a nuestro país, Nicaragua. Tú sabes y conoces, Señor. No le podemos poner al tanto porque usted está, antes de que las cosas sucedan, usted ya las conoce, Padre amado. De manera pues, Padre, que le rogamos por esta situación de pandemia. Tú sabes y conoces que esto es mundial. Es un enemigo invisible, Señor. Muchos están contagiados. Son millones, Señor. Y también son millones los que están muriendo. Rogamos pues, apelamos a tu misericordia, a tu bondad, Señor. Sabemos que usted tiene un plan, un propósito, una meta, Señor. Y eso es bueno. Lo sabemos porque viene de un Dios bueno, de un Dios misericordioso y clemente y compasivo. Rogamos pues, Padre, sea con nuestro país y también con las demás naciones. Bendiga, Padre amado, la situación de nuestro país en lo sociopolítico, en el desarrollo, Señor, que ha decaído nuestro país, Señor, por la situación de división entre los mismos nicaragüenses. Rogamos pues, Padre, que nos pongamos en paz, que pensemos, Señor, que debemos de luchar, no por situaciones que van a pasar. Nuestra vida va a pasar, todo lo que estamos defendiendo va a pasar, pero lo que no va a pasar eres tú, Señor. Lo que no va a pasar, Señor, es que usted tiene esas promesas lindas y maravillosas. Eso es lo que va a pasar y debemos de luchar, Padre Santo. Rogándole pues, Señor, que bendiga a todos aquellos hermanos de Villa Alemania que se congregan de la Iglesia de Cristo en Villa Alemania, que luchemos por nuestra alma, luchemos por nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro espíritu, para que podamos, Señor, llegar a la meta y no pararnos en esta carrera. Ayúdenos, Señor, porque es usted el que nos impulsa, el que nos anima, Señor, hasta llegar al final. Todo esto se lo pedimos, Padre Santo, en el santo, bendito y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Hemos concluido esta preciosa clase del día viernes, de los días viernes. Solo quiero recordarle, ¿verdad? Ya lo hemos dicho, quería recordar el horario de Nicaragua para Cristo el día de mañana sábado, en el canal 37 Extra Plus, a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Y los que no puedan escucharlo el día sábado, tenemos reprise en el mismo canal a las 7. Eso dura nada más media hora, de 7 a 7 y media, y el día sábado de 6 a 6 y media, para que podamos escuchar esa poderosa clase de Nicaragua para Cristo, esa clase de instrucción para llamado al acercamiento, para llamado a que formemos parte de ese cuerpo de Cristo.
Bendito y alabado sea, Señor, en esta preciosa noche que nos ha regalado de adoración, y por lo demás, que Dios nos bendiga a todos.